principales en Ahora Noticias. Se lo adelantaba al comienzo del noticiero. Este conflicto que ya lleva 33 días entre Rusia y Ucrania. Y lo vamos a analizar junto a Fernando Folcher y Cristian Di Renzo, docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Humanidades. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, además también será tema en un seminario que estarán abordando de manera gratuita también por parte de la Universidad Nacional, pero ¿cómo lo encaramos primero este tema? ¿Cómo se lo puede empezar a analizar? ¿Desde el lado histórico también? Yo creo que uno puede revisar cualquier conflicto desde la historia y puede ir muy atrás. Hay muchos antecedentes para explicar este conflicto, pero creo que tomarlo a partir del final de la Guerra Fría y de la disolución de la Unión Soviética es la manera más adecuada para entender este conflicto en particular, ¿no? Y en ese sentido, cómo Rusia transitó ese periodo de crisis que fueron los 90 con una alta pobreza y demás, en la cual luego del acceso de poder de Putin logró cierto equilibrio. Sí. Digo, obviamente hay una pérdida de poder global que tenía Rusia, como el efecto de la Unión Soviética, ahora es una potencia regional nada más, ¿no? Claro. Pero con poder nuclear. Es decir, el conflicto, si bien es contemporáneo, nosotros que somos historiadores tratamos de buscar algunas causas que hacen de la guerra en sí mismo algo más complejo. Por ejemplo, si lo llevamos a la geografía en el cual está situado esta guerra actual, a diferencia del resto de Europa, que tiene una geografía intrincada, es decir, que hay cordones montañosos, importantes ríos, islas y golfos, aquí tenemos grandes llanuras. Y esa idea de que hay una desprotección por parte de Rusia se manifiesta en la guerra. Y si lo llevamos a la historia, por ejemplo, los suecos intentaron invadirlo, lo ha hecho Napoleón en el siglo XIX y en el siglo XX con los nazis. Es decir, existe una idea de amenaza que Rusia plasma como uno de los motores a la hora de justificar lo injustificable que es la guerra. Sin dudas. Ahora, hablábamos de lo que fue Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se desmembrana en la década del 90. ¿Esto es demostrar que nuevamente es una potencia en el mapa internacional? En el escenario teórico en que se mueve Putin es restaurar la potencia de Rusia, no ya de la Unión Soviética, sino de la Rusia zarista, de la Rusia de siempre. ¿Sí? Eso hay toda una construcción teórica a partir de un geopolítico que es Alexander Dugin, el cual vamos a trabajar en el seminario, que plantea esta cuestión. Obviamente, de ahí viene el argumento de Putin de que Ucrania no es un país, ¿sí? Lo cual, obviamente, la construcción de las naciones son construcciones sociales, las vamos construyendo con nuestros símbolos. Sí, por ejemplo, hay un cambio importante en el caso de Ucrania a partir del Euromaidán, donde hay una construcción de una identidad nacional distinta a la que había antes, ¿sí? O mejor dicho, complementaria a la que había antes, que tiene que ver más con Europa que con la tradición rusa. Entonces, hay dos puntos de colisión. Uno puede decir que esta es una guerra que arrancó en el 2014, ¿sí? con Crimea y con el Donbass, y que ahora solamente se agrava, ¿sí? Y eso es uno de los temas que uno puede plantear como hipótesis, puede mirarla a mediano plazo o quedarse con la noticia del día. Por lo cual complica un poco las cosas, ya que, bueno, uno puede plantear, es una constante de Rusia de avanzar sobre los países ex Pacto de Varsovia. Si le va a pasar lo mismo a Rumania, Hungría, a los países bálticos, o es simplemente una continuación de una mirada de desprotección rusa. Claro. Las dos miradas. Hay una continuidad, si se quiere, entre cómo terminó la Guerra Fría, es decir, en este conflicto que duró unas cuantas décadas, lo que son el espacio ex-soviético se dividió en 14 estados independientes, uno de ellos Ucrania. Ahora, en el cómo se dio ese proceso es complejo, porque la Unión Soviética cae en todos los niveles, cae el muro y cae todo el sistema, se demostró, digamos, que el fracaso era en todos los ámbitos. Desde entonces hasta ahora pasaron varias décadas y se fueron gestando distintos sentimientos donde se reforzaban la nacionalidad, y el caso de Ucrania es un caso paradigmático, es decir, tenemos por un lado una población que por parte es prorrusa,
sobre todo en la zona en la cual se inicia el combate, es decir, en la zona del Donbass, donde hay niveles que llegan a los 70-80% de rusoparlantes, con una fuerte cultura rusa, y la otra que se ha hecho cada vez más nacionalista, y bueno, eso genera conflictos y el escenario de Rusia es bastante complejo, o sea, no es tan sencillo de comprender porque tiene una lógica histórica y a su vez una lógica actual. Claro. Los detonantes, la decisión de un sector de apoyar la anexión o la adhesión a la OTAN, esto es percibido a su vez como una amenaza, volvemos a lo mismo con la idea de amenaza por parte de Rusia, el concepto de extender su esfera de influencia, de volver a ser Rusia grande, es lo que está por detrás, por lo menos desde el lado de Rusia y desde el lado de Ucrania, el panorama más complejo. Claro. Ahora, la historia es cíclica, ¿no? Y vemos que se repite en muchos casos, o por lo menos el modo de operar en determinadas situaciones. Se habla de Tercera Guerra Mundial o la Cuarta, si la tomamos como la Guerra Fría, muchos la quieren poner en ese lugar, me parece que no, pero se habla de una posible Tercera Guerra. ¿Se puede observar como que Rusia avance después de Ucrania o no se puede ver ese panorama, solamente es acá? No, a ver, vamos por... La historia no se repite, ¿no? Cambia, porque las circunstancias en las cuales se da siempre son distintas. Entonces no vemos nunca la misma foto repetida. Es una película que cambia. Sí, por ahí el argumento te suena, Claro, pero no es la misma, no es como una remake, si querés. Está bien, ¿sí? No es la misma película. Con lo cual hay elementos que dice, bueno, si la Guerra Fría, que es mi campo de trabajo, fue o no una guerra, es una discusión más de términos académicos que no tienen mucha relevancia. Ahora vamos a una guerra en serio, una guerra caliente. Ucrania, el conflicto con Ucrania nos muestra dos cosas. Una, que Rusia es una potencia regional, no es una potencia global, no tiene capacidad de imponer en otras partes del mundo sus intereses, como sí pasó durante la Guerra Fría, y hasta ahí se podría inclusive discutir, pero lo que sí no hay que olvidar que es una potencia nuclear. Entonces, más allá de las aspiraciones rusas, es obvio que hay una potencia nuclear. El mero hecho de decirle a la OTAN, miren que tenemos armas nucleares, no se metan, es una muestra de su capacidad de presión sobre el resto, y la OTAN y Estados Unidos entendió el mensaje. No, vamos a colaborar con Ucrania de la manera que afecte menos el status quo. Con lo cual, nos aleje de la idea de una guerra nuclear. Ahora bien, si esto va a pasar después con otro, va a depender de la percepción de fracaso de éxito que tenga Rusia y la OTAN, por decirlo de alguna manera, sobre esta guerra. Por eso las apuestas están tan altas. ¿Sí? Y si uno escucha a los actores políticos, a los presidentes, uno los ve siempre doblando un poco la apuesta, ¿no? Negociamos, también. Negociamos, pero ahora queremos esto, ¿no? Claro. Y ahora lo de más allá. Entonces hay que ser un poco escéptico con respecto a ciertas cosas, porque obviamente el futuro no lo conocemos. Claro. ¿Sí? Cristian, ¿y Ucrania? ¿Y el pueblo ucraniano? Bueno, esto hay varias cosas para ver. Por ejemplo, si uno ve los objetivos políticos de cada uno de los bandos, encontramos diferencias, ¿no? En sí, la guerra no se inicia en febrero. Vamos a decir que se inició hace 8 años. La región está en conflicto ya hace 8 años y lo que está pasando ahora es una nueva dimensión de la guerra, una escalada, que es lo que provoca tal vez la masificación mediática del conflicto, lo cual a su vez es otra de las dimensiones que sabemos que está bastante difundido tanto en Occidente como en Oriente, las diferentes imágenes que hay sobre la guerra. Pero en Ucrania se ha demostrado, o por lo menos hay un contraste entre el objetivo político ruso de hacer una guerra rápida, de tomar Kiev en por lo menos 2 o 3 días, cosa que ya cae por tierra. De hecho, está sucediendo todo lo contrario. Uno de los últimos acuerdos es mermar los ataques y el asedio sobre Kiev, que tiene su contraparte la resistencia ucraniana siendo mucho más fuerte de lo que se esperaba. A esto se le debe sumar, a su vez, el rol de los actores vecinos, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, y la asistencia que ha habido sobre artillería y distintos elementos bélicos que
han contribuido a mejorar la capacidad de defensa ucraniana, que ya de por sí se venía ampliando, ya desde el 2012 en adelante el porcentaje de PBI en materia militar había crecido notablemente, pero aún así no es suficiente con la potencia militar que representa Rusia. Claro. Por eso la asistencia y la búsqueda del presidente ucraniano para generar consensos con el mundo occidental. Le agradecemos la presencia a los dos, muy claro. Hay un seminario, ¿no? Es un seminario a partir del 18 de mayo, dictado en el marco de la maestría en Historia de la Facultad de Humanidades. Pueden informarse del mismo a partir de la página web de la facultad. Totalmente gratuito. Que es gratuito para todos los graduados de la universidad. Bien. Y sirve para los distintos posgrados que da la Universidad de Mar del Plata. Muy bien. Fernando, Cristian, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos a referir a la situación de las licencias de conducir. Se cayó la página y esto no permite, por ejemplo, generar los turnos nuevos, inclusive para la renovación de lo que es el registro. Todo se va a reprogramar. Nos encontramos con la sorpresa de no tener